Muy bien, buenos días chicos. Vamos a, vamos a discutir un caso y orientarlo al problema que ustedes están viendo en la transparencia. Ya, como es costumbre, vamos a dar la palabra a una persona para que me lea la historia clínica y empiece la discusión. A ver, Álvaro, por favor. Álvaro. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Puedes leer la historia clínica, por favor? Sí, claro. Varón de 78 años con antecedentes de cuadros bronquiales crónicos desde hace varios años. Siempre cursaba con tos productiva estacional, más intensa en los meses de invierno, llegando a tener esputos mucopurulentos. Hace 30 días nota acentuación de la tos, pero contrario a su costumbre, esta no es productiva, sino muy exigente. Con el correr de los días nota dificultad para inhalar el aire, presencia de tos con ruidos de dos tonos, a la vez ronquera. Hace 10 días nota sensación de pesadez en el cuello y cara. Posteriormente nota hinchazón de la porción superior del tórax y cara, cefalea y ligera dificultad para la deglución. Se siente inapetente y acusa baja de peso no cuantificada. En los últimos 5 días, la respiración es más laboriosa, con ruido inspiratorio de tono alto. Además, ha notado congestión conjuntival y el aumento de volumen de la cara y el cuello es más notorio. Por este motivo, acude a la emergencia del Hospital María Auxiliadora siendo hospitalizado. Antecedentes de importancia: tabaquismo 3 cruces hasta hace 5 meses, bronquitis crónica desde hace 3 años e hipertensión arterial desde hace 10 años. Muy bien Álvaro. Me gustaría que, a ver, resaltes algunos síntomas o signos que hayas que te llamen la atención. Ok, sería la hinchazón en la porción superior del tórax y cara, Muy bien. eh, la tos productiva mucopurulenta Ya, y los antecedentes de cuadros bronquiales crónicos, con perfecto. lo que, claro, es la causa de los esputos. Muy bien. Vamos a resérvate se llaman los dos más importantes que has mencionado para que me hagas un comentario y procurar explicar fisiopatológicamente qué está pasando. Alexandra, Alexandra, Claro, buenos días. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te llama la atención del cuadro clínico, hija? Yo diría que me llama la atención la presencia de tos con ruidos de dos tonos y a la vez ronquera. Perfecto. Muy bien. También, Ya, ya sigue. ¿Qué más? también me llamaría la atención donde dice que hace 10 días aproximadamente nota sensación de pesadez en el cuello y en la cara y Bien, muy tiene bien, muy bien. ligera dificultad para poder deglutir. Ya, muy bien, perfecto. Va apareciendo varias otras molestias que aparentemente no son relevantes en el cuadro clínico, pero al final van a darse cuenta que usted es muy importante. Por favor, reserva las elecciones que has hecho tú para que también comentes un poco más ampliamente. A ver, por favor, Alison, Doctor, buenos días. buenos días, ¿Qué te doctor. parece? ¿Tú crees que todo el cuadro clínico presentado acá es uno solo? ¿Hay más situaciones o hay tres situaciones? ¿O es un solo cuadro el que está presentando el paciente? ¿Qué te parece? Yo creo que vendría a ser diferente porque presenta, por ejemplo, hinchazón en la parte de la porción superior del tórax y la cara. Luego, también presenta, presenta tos con ruidos de tonos diferentes. Presenta varios, se podría decir varios síntomas y signos. Muy bien. ¿Tú crees que el problema que tiene hace 30 días es el mismo que el paciente ya venía arrastrando ya desde hace años atrás? ¿O cree que es un proceso nuevo que está instalando en el paciente?
No, ya lo presentaba. ¿Tú dirías que el problema de tu paciente es un cuadro bronquial crónico, como está señalado en la primera parte de la historia clínica? O sea, todo el cuadro estaría relacionado con un cuadro bronquial crónico nada más. Ah, no, sería también presentaría otro signo que sería también la hinchazón, que vendría a ser Perfecto, ¿no? diferente al cuadro bronquial. Muy bien, muy bien, muy bien. Se ve que, como llama que este paciente, por más que sea un tosedor crónico con antecedentes de cuadros bronquiales, ¿no? Que dentro de la presentación de la historia clínica es una situación que él ha venido arrastrando durante muchos años, ¿no? Entonces, la historia clínica es bastante, llama, ilustrativa y bastante sugestiva de que 30 días atrás parece que las cosas cambian y comienzan a aparecer cosas que el paciente no lo tenía anteriormente. A ver, Gabriela, Buenos días, doctor. ¿cómo estás, Gabriela? Buenos días. ¿Cómo podrías catalogar desde el punto de vista así de la fisiopatología la primera situación de salud de este paciente hasta antes de los 30 días? Te leo para que tengas un poco más de referencia. Dice, antecedentes de cuadros bronquiales crónicos desde hace varios años. Siempre cursaba con tos productiva estacional, más intensa los meses de invierno, llegando a tener inclusive esputos mucopurulentos. ¿Qué estaría Puede pasando ser ahí con este paciente? una bronquitis crónica, doctor. La bronquitis crónica, ¿no es cierto? Mm, Hay que tener un concepto claro de las enfermedades que estamos planteando, ¿no? Tú sabes que la definición de bronquitis, que ustedes ya han hecho, me parece la parte teórica, ¿no? La bronquitis crónica tiene una definición. ¿Recuerdas tú la definición que es una bronquitis crónica? ¿Cuándo decimos que el paciente tiene una bronquitis crónica? mm, mm, no recuerdo. No lo recuerdo, chica. A ver, ¿quién puede dar una aproximación? Porque el diagnóstico de bronquitis crónica es un diagnóstico clínico semiológico, ¿ya? No tiene otra connotación. Entonces hay que tener presente esta situación. El diagnóstico de bronquitis crónica es un diagnóstico clínico, ¿verdad? No requiere laboratorio, no requiere radiología, no requiere nada, por lo menos para el diagnóstico. Por supuesto, para la evaluación, seguramente sí. ¿Qué dice Joyce? Joyce Pérez. Joyce. Joyce Naomi Pérez. A ver, Paola, muy bien, Paola. A ver, ¿qué te parece? Ah, no, Ya, funciona tu doctor. audio. Sí, doctor, buenos días. Bronquitis crónica es cuando se presenta expectoración, broncorrea y la tos dura más de 3 meses al año. Ya. 3 meses al año por 2 años consecutivos. ¿Ya? Entonces, guarden eso como concepto. Bronquitis crónica es aquella situación clínica en la cual el paciente tiene, como tú dices, cuadros bronquiales, tos productiva por más de 3 meses y por 2 años consecutivos. Esa es la base para el diagnóstico. Entonces, este paciente de fondo, ¿no? Obviamente tiene el paciente un cuadro de bronquitis crónica. Y la bronquitis crónica, como cualquier proceso crónico, puede tener pues episodios de agudización. Y precisamente la historia clínica hace referencia a esto. El paciente llega a tener esputos mucopurulentos. Y la historia clínica no dice, pero seguramente el paciente requiere tratamientos, ¿no? Recibe tratamientos seguramente antibióticos y de esa manera se comporta durante muchos años, ¿no? Entonces esto es interesante porque este cuadro clínico, si bien es cierto, está presente en el caso del paciente, pero da la impresión de que hace 30 días, como ustedes muy bien están planteando, se agrega otra situación que hay que tratar de esclarecer. Muy bien. ¿Qué antecedente? A ver, Carla. Carla Sí, Selene. doctor. Sí, doctor, buenos días. Muy bien, ¿cómo estás, Carla?
En el contexto de la bronquitis crónica, ¿qué importancia tiene el antecedente? ¿Hay alguna importancia el antecedente de este paciente? El tabaquismo. El tabaquismo, ¿no es cierto? El tabaquismo. ¿Qué situaciones clínicas te podría llevar el tabaquismo? ¿Solamente pensar en cuadros que se llaman respiratorios nada más? ¿O qué otro tipo de cuadros podría originar el tabaquismo? Creo que también se podría... sobre todo respiratorios. Claro, sobre todo respiratorio, pero tú sabes, prácticamente puede tranquilamente incidir en patologías de otros órganos y sistemas, ¿no es cierto? En relación al aparato respiratorio, el antecedente de tabaquismo, ¿qué te puede obligar a pensar qué puede estar pasando con el paciente? ¿Qué situaciones clínicas asociadas con tabaquismo desde el punto de vista respiratorio? ¿Qué es lo que el paciente podría presentar, o sea, presenta o síntomas presenta por el tabaquismo? Ya, pero ¿qué cuadros semiológicos o clínicos recuerdas que puede presentar un paciente con tabaquismo? Mira que este paciente tiene 78 años y fumaba, ¿cierto? 3 cruces, o sea, es realmente importante, hasta hace 5 meses. Te da la impresión de que este paciente ha suspendido el consumo de tabaco, probablemente por ya teniendo ya el cuadro bronquial crónico de este paciente, ¿no? ¿Qué otras situaciones están asociadas con el consumo de tabaco y aparato respiratorio? No sabría, doctor. Claro, tú dirías solamente EPOC, muy bien. Ahí Paola dice EPOC, por supuesto, EPOC. Pueden producir cuadros de fibrosis pulmonar, pueden producir cuadros bronquiales obstructivos, como está diciendo Paola, muy bien, ¿no es cierto? Cuadros bronquiales crónicos, ¿no? Entonces, y por supuesto, otra patología de un paciente varón de 78 años. ¿Qué patología? Milagros, ¿recuerdas? Milagros, Gabriela Chávez. Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué otra patología que puede estar asociada a tabaquismo en este paciente de acuerdo a la historia clínica? No recuerdo. Recuerden que es una de las causas frecuentes de neoplasias, no solamente obviamente a nivel pulmonar, ¿no? Neoplasias a diverso nivel y por supuesto, en un paciente con patología respiratoria que se les está presentando a ustedes, por más que el cuadro clínico pues, tenga la apariencia de una bronquitis crónica, pero hay que pensar en la posibilidad de que el paciente puede estar haciendo otro problema mayor. Más aún, si este paciente, miren ustedes, ¿no? Comienza a tener pérdida de peso y 30 días el cuadro clínico de alguna manera se modifica, ¿ya? Entonces, esta es una situación bastante importante, ¿no es cierto? Un paciente con un consumo de tabaco puede tener pues, tos crónica, que a veces no le da mucha importancia. El paciente sigue consumiendo tabaco, ¿no es cierto? Y su función pulmonar obviamente se va comprometiendo cada vez más por diversas circunstancias, ¿no? Puede ser un cuadro bronquial, perdón, puede ser simplemente por un cuadro de tipo de una fibrosis pulmonar que también puede presentarse, o puede también estar inmersa la posibilidad de que el paciente puede estar produciendo o generando de repente un problema de tipo neoformativo, ¿ya? Un problema neoformativo que no solamente pues, tiene que ver con el cáncer pulmonar, o sea, como una neoplasia de estructuras pulmonares o de estructuras, como se llama, celulares del pulmón, sino también obviamente de otras, como pueden ser de los ganglios, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver el cuadro clínico de esa manera. Muy bien, analicemos el cuadro último de 30 días. Álvaro nos dijo que le llamaba la atención un aumento de volumen. A ver, Álvaro, ¿nos puedes hacer una explicación más detallada de este incremento de volumen? ¿Qué puede estar pasando? Sí, doctor. Bueno, como explicó
puede estar relacionado a una neoplasia que va a generar una obstrucción de la vena cava superior, generando del líquido y por lo tanto habría la neoplasia, perdón, el edema en esta zona, en la Ya, porción superior del tórax y cara. Y también se perfecto. puede relacionar con la dificultad para la deglución, ya que hay una obstrucción generando una disfagia. Muy bien, muy bien. Tú dirías entonces que probablemente puede haber un problema de tipo expansivo, ¿no es cierto? Este Claro, problema expansivo, ¿en dónde puede estar ubicado? Puede estar ubicado en el en, pulmón o en el ajá, en mediastino, el ¿no es cierto? bronquio. No, pues claro, en el pulmón puede ser obviamente a nivel, que se llama, de las células alveolares, ¿no es cierto? Pero también, por supuesto, lo más frecuente, obviamente, que se produzca en las estructuras de las vías de conducción, que se produzcan en Ajá. las vías respiratorias, en los bronquios, etcétera, ¿no es cierto? Pero también, como les digo, no hay que perder lo que llama la visión de que este paciente puede pues tener simplemente su bronquitis crónica y el problema que llama neoformativo de repente puede estar localizado de repente en otra zona, exclusivamente puede ser el mediastino, no sé. ¿Qué estructuras del mediastino recuerdas que puede producirte por lo menos así este tipo de compresión venosa que tú estás sugiriendo? ¿Cómo, doctor? ¿Qué problema mediastinal te puede producir el cuadro que tú estás mencionando de aumento de volumen y estás haciendo la asociación probablemente con un compromiso de la vena cava superior? Pueden ser como en el caso que ya le mencioné, por tumores, o si no, por cualquier patología que obstruya la, estos órganos huecos. Claro, claro. Lo único pues más que para que ustedes puedan imaginarse es simplemente recordar la cantidad de estructuras que están contenidas dentro del mediastino. Ahora, por supuesto, este paciente puede tener lo que tú estás mencionando simplemente por una extensión de un proceso expansivo pulmonar que compromete el mediastino, ¿no es cierto? Que puede ser por el propio Sí. tumor o puede ser de repente por un compromiso ganglionar. Recuerden ustedes que cuando hicimos la clase teórica de síndrome del sistema linfático, ¿no? Dijimos que las neoplasias pueden obviamente extenderse y comprometer los ganglios correspondientes de la zona de drenaje, ¿no? Entonces el paciente podría tener de repente pues, una neoplasia pulmonar y por supuesto tener de repente una extensión, ¿no? Hacia el mediastino de la propia neoplasia o el paciente simplemente tener de repente una metástasis de tipo ganglionar, obviamente en el mediastino que está originando esta situación, ¿no? Yo creo que eso Doctor, podría pero ser no descartaríamos esa opción al momento de realizar el examen, ya que no presenta un aumento del nivel de los ganglios, porque supongo que le habrán tenido que haber hecho la palpación de los mismos, ¿no? Y no se así es, manifiestan. ¿no? Por supuesto. Entonces tú, precisamente, esa es la idea de tener una interpretación bastante clara del cuadro clínico. Porque ya les dijimos a ustedes, la anamnesis a ustedes les orienta lo que van a hacer en el examen físico. Lo que tú estás diciendo es tremendamente importante. Vas a tener que hacer un examen meticuloso, ¿no? De todas las cadenas ganglionares para ver si realmente, pero el hecho de que no haya, yo te planteo, de repente este paciente no se encuentra llama ganglios palpables en el examen semiológico que ustedes hacen. Eso te descarta que llama que no haya compromiso ganglionar. Sí. Te descarta. Ya, yo te hago una pregunta, Álvaro. ¿Cómo divides los ganglios de acuerdo a su ubicación, a la localización de los ganglios? A los supraclaviculares, a nivel axilar, Ya, bueno, torácico. eso por región, pero por localización, acuérdate que te dijimos, los ganglios superficiales, que es lo que nosotros examinamos. Los superficiales y los ¿Cuenta? profundos, ¿no? Ya, Los claro, entonces ganglios puede ser un profundos. profundo, doctor. Así es. El hecho de que no haya ganglios superficiales no exime, no descarta que el paciente no pueda tener neuropatías internas, ¿ah? Dentro de, obviamente, de lo que llama, que no sean accesibles al examen físico. Por supuesto que si tú tienes, obviamente, un ganglio a nivel periférico, por supuesto, por extensión, uno puede suponer,
¿no? Definitivamente que el paciente puede tener también ganglios internos. Pero el hecho de no palpar, que llama superficialmente los ganglios, no exime que este paciente no puede tener una adenomegalia de cualquier naturaleza internamente, ¿no? Entonces, esto para que recuerden ustedes la clasificación pues, de los ganglios de acuerdo a su ubicación, ganglios superficiales y ganglios profundos, ¿no es cierto? Nosotros obviamente tenemos solamente acceso a los ganglios superficiales desde el punto de vista semiológico, porque esta es una discusión semiológica, así que por eso orientamos en ese aspecto. Y lo que tú estás diciendo es muy importante, ¿no? Vas a tener que hacer un examen muy exhaustivo, ¿no es cierto?, para tratar de identificar de repente un crecimiento ganglionar a nivel superficial, ¿no? Que no se menciona, el paciente no tiene por qué mencionarlo, ¿no es cierto? Aún teniendo, el paciente puede ser que no se ha percatado porque de repente es muy pequeño, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros durante el examen físico vamos a tratar de, ¿no?, de examinar todas las cadenas y tratar de ver si realmente tiene o no tiene adenopatías también de tipo llamada superficiales. Muy bien. A ver, Milagros Chávez. ¿Tienes micro? Milagros, ¿tienes micro? O a ver, le damos la palabra a Carla. Carla Tineo. Sí, doctor. A ver, Carlita, ¿qué te parece ya ahora, según lo que ha dicho un colega, ¿no es cierto? Esa hinchazón, ¿qué te sugiere? ¿Qué está pasando? ¿Qué piensas que está pasando? Podría ser que también hay una inflamación. Ya, yo te voy a leer para que nuevamente pongas un poco de enfoque al punto que te estoy preguntando. Hace 10 días nota sensación de pesadez en el cuello y cara, y posteriormente nota hinchazón de la porción superior de tórax y cara, ¿no? Entonces, eso se repite inclusive más abajo cuando el paciente ya se descompone y el cuadro clínico es más intenso, ¿no? Dice congestión y aumento del volumen de la cara y el cuello. Es más notorio y por este motivo es que acude a emergencia del hospital, ¿no es cierto? ¿No? Esta hinchazón, ¿qué supones que está ocurriendo? ¿Qué supones que es? ¿Por qué se puede hinchar una área, una región así? Piensa de manera amplia y poco a poco vas a ir ubicándote en el problema del paciente. ¿Por qué se puede hinchar toda una región? Porque hay una obstrucción. ¿Una qué? Una obstrucción ¿Una obstrucción de qué? en algún ganglio. No, hijita, pero ¿obstrucción de qué? Para que se hinche. Un informe de una zona, piensa de manera amplia, ¿ya? Ese es se llama deductivo. De manera amplia, una situación se puede hinchar en esta región. Puede ser por un problema tumoral. ¿Se dan cuenta? Tumoral sólido, Sí. ¿no es cierto? Seguro puede ser por presencia de... Tercero puede ser por presencia de aire en el celular subcutáneo, ambos en el celular subcutáneo, ¿no es cierto? Obviamente una hinchazón así que comprometa la cara, la porción superior, etc. Es muy difícil que una tumoración, ¿no es cierto?, te produzca una hinchazón así de esa de otras, el tumor por per se. Generalmente cuando ocurre un crecimiento tumoral, pues es localizado en una zona, ¿no? ¿No? Tienes un tumor en la parte lateral del cuello, obviamente la parte lateral del cuello es la que está hinchada. En este caso, este paciente tiene pues un aumento de volumen, se llama bastante amplio. Entonces, esto probablemente esté en relación seguramente con una infiltración, con un compromiso del celular subcutáneo. Y en el celular subcutáneo, yo les hablé de dos tipos de infiltraciones, ¿no? Uno de ellos relacionados con presencia de líquido y el otro relacionado con presencia de aire, ¿no es cierto? Esta hinchazón relacionada con presencia de líquido, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por transferencia de líquido, por supuesto, hacia el espacio intersticial en este caso, ¿no? Origina el cuadro clínico, ¿cómo se llama? El cuadro clínico esto, que origina la transferencia de líquido al espacio intersticial.
¿Edema? ¿no es cierto? Muy bien, Alison, edema. Estás frente a un síndrome edematoso. Estarías, yo no seguro. Estoy diciendo que un aumento así difuso en un área puede tener tres explicaciones. Que algo sólido esté creciendo, un poco raro que un algo sólido crezca, te produzca pues todo un, ¿no? Tendría que ser una tumoración tremenda que compromete la cara, la parte superior del tórax y todo eso, ¿no? Entonces, que eso obviamente se descarta. Entonces, lo que estamos acá, de repente un poco más, más fácil de pensar, es que haya una infiltración difusa, pero regional. ¿Te das cuenta? Porque acá se está hablando solamente de la cara, se está hablando de la porción superior del tórax, ¿no? Si un paciente tiene pues un edema de esa generalizado que comprometa la cara, probablemente pues hablaría de que hay aumento de volumen de los miembros inferiores, de los miembros superiores, etcétera, ¿no? En este caso llama la atención que solamente esté localizado en la parte alta. Y una localización así en la parte alta que comprometa la cara y la parte superior del tórax así de manera uniforme, porque eso es lo que traduce la historia clínica, podría ser simplemente una infiltración. Y las infiltraciones pueden ser de dos tipos, de lo que hemos mencionado. Pueden ser líquidos, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de un edema localizado, un síndrome edematoso localizado. Y la otra posibilidad, ¿no es cierto? Cuando hay aire en el espacio, sí, pues en el espacio subcutáneo. ¿Cómo se denomina eso? Milagro, Milagro no puede contestar. Pierina. Pierina. Pierina Ponce. Pierina se fue a tomar desayuno. Stephanie Pérez. Tiene problemas con el audio. Pierina, muy bien. Bueno, Vivian, entonces, Vivian, Lisette, Díaz. Doctor. Sí, ¿Cómo doctor. se llama ¿Me esa escucha? situación clínica? Sí, te escucho perfecto. No sé si tú me Disculpe, escuchas. yo no pude escuchar su pregunta. ¿Me podría repetir, por favor? Ya, te preguntaba o te decía que en esta hinchazón generalizada de la parte superior del tórax y de la cara, ¿no es cierto? Puede ser explicado de dos maneras. Por presencia de líquido, que ya dijeron tus colegas que puede ser un síndrome edematoso localizado, pero la otra posibilidad es que pueda haber aire en el celular subcutáneo. Yo preguntaba, ¿cómo se llama esa situación clínica semiológica o presencia de aire en el tejido celular subcutáneo? ¿Recuerdas? ¿Quién No. recuerda? ¿Enfisema? ¿Enfisema? Enfisema, eso se llama enfisema subcutáneo. Miren, y si alguna vez ustedes van a ver, cuando tengan de repente un neumotórax, ¿no es cierto? Y están en posición sentada, obviamente, y si el aire fuga, ¿no es cierto? Por el celular subcutáneo va a tener que llegar a la parte alta, ¿no? Previamente por la densidad, o siempre por la densidad del aire, ¿no es cierto? Que tiende a ocupar la parte alta. Y ustedes tienen a veces neumotórax, y el neumotórax de alguna manera se apertura hacia el celular subcutáneo, van a tener ustedes un edema un hinchazón que compromete la parte superior del tórax y la cara, ¿no? Muy semejante, ¿no es cierto?, a esta otra posibilidad en la que estamos hablando de que puede haber la presencia de líquido, ¿no? Entonces, dos diagnósticos diferenciales desde el punto de vista semiológico que tienen que hacer ustedes. Esta hinchazón puede ser un edema localizado o puede ser un enfisema subcutáneo, ¿ya? Y cuando ustedes tengan la oportunidad de ver, van a darse cuenta que la ubicación puede tranquilamente superponerse, una y otra puede tranquilamente hacerse, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer la diferenciación desde el punto de vista semiológico de estas dos cosas? Enfisema subcutáneo versus edema. A ver, ¿qué dice Pierina? Pierina Ponce. Pierina. Pierina, sí. ¿Cómo haría la diferenciación, hija? Ya tienes un paciente con una
aumento de volumen localizado en tórax y parte superior, o en la cara y tórax superior, estás pensando que las dos posibilidades pueden ser presencia de líquido o presencia de aire. O sea, estamos frente a edema versus enfisema subcutáneo. Ok, Después doctor, ¿sí? ya logré arreglar mi audio. Bueno, para mí el diagnóstico sería un edema porque estamos observando, de acuerdo al caso clínico, que el paciente tiene una inflamación a nivel del cuello y la cara, o sea, sería un edema a nivel facial y del cuello. Ya, yo te decía que también es posible que pueda haber aire, y esta situación clínica se llama enfisema subcutáneo. Claro. Y la pregunta que te hacía era, ¿cómo podrías hacer la diferenciación desde el punto de vista semiológico? Ya estás haciendo examen físico. ¿Cómo diferenciarías? ¿Habría alguna diferencia o no? Bueno, Acuérdate de semiología celular subcutáneo, yo les hice la clase, ¿no? Y les mencioné precisamente estas dos diferencias. ¿Cuál es el signo clínico de fovea? Por Muy bien, las- ahí me dice, por supuesto, lógico, por ¿no? las foveas, por la intensidad. ¿Tú vas a encontrar fovea en la infección subcutánea? Pierita. No. No, pues. ¿Encuentras tú a la presión? Por supuesto, Alison, estamos de acuerdo. ¿Qué encuentran ustedes a la presión en un paciente con enfisema subcutáneo? Crepitación. Muy bien, Jimena, muy bien. Crepitación. Ustedes agarran, ustedes y van a sentir ustedes que se rompen una serie de globitos, ¿no es cierto? Esa es la crepitación, ese es obviamente enfisema subcutáneo. Y miren, esto es interesante, porque van a ver ustedes, como les he mencionado, que el enfisema subcutáneo puede producirse después de un hemotórax, ¿no? Y va a producir un cuadro clínico más o menos parecido, como lo estamos mencionando. Pero en este caso, obviamente, la compresión que te daría para decir que este paciente tiene, obviamente, presencia de líquido. Vivian. Doctor, ¿Qué signo te daría? tengo problemas para Ya. escuchar. Ya. ¿No has escuchado la pregunta? No. Ya, bueno, estaba preguntando qué signo semiológico, ¿no? Y ahí contestó tu colega, fovea. Miren ustedes, frente a un aumento de volumen, frente a las dos posibilidades que yo les planteo, el simple examen físico, por supuesto, pues les ayuda bastante, ¿no? Un enfisema subcutáneo, ustedes van a encontrar crepitación, mientras obviamente en el edema van a encontrar fovea, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, estamos en estas dos posibilidades. Pero viendo todo el contexto clínico del paciente, probablemente estamos más en relación con un tipo muy especial de localización de edema en esta parte alta, ¿no es cierto? A ver, Jimena Huerta, ¿qué tal está tu audio? ¿Y qué tal está tu micro? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente, Jimena, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este tipo de localización de un edema a este nivel? ¿Recuerdas? Hicimos síndrome edematoso en semiología general, así que, por supuesto, yo les he mencionado que en todos los capítulos en adelante vamos a ir incorporando conocimientos nuevos, pero los anteriores, obviamente, vamos a insistir y vamos a tener que, obviamente, también exigirles de que ustedes, obviamente, lo apliquen y lo recuerden, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este tipo especial de localización del edema en la parte superior del tórax que compromete inclusive la cara? Podría ser un edema por Mira, por la no te vena estoy, superior no te obstruida. estoy preguntando la fisiopatología, no, simplemente la denominación semiológica. Cuando, por ejemplo, si tú tienes un edema generalizado con compromiso inclusive líquido en las cavidades, tú estás frente a una anasarca, ¿correcto? Cuando tú tienes líquido o edema localizado en la parte superior del tórax, ¿no es cierto? Y en la cara, ¿no es cierto? Edema en esplavina. Muy bien, Jennifer, muy bien, muy bien. ¿Ves?
Ya están ustedes ahí. Eres un paciente que tiene un edema en esclavina. Ya saben cómo es entonces el edema en esclavina, ¿no? El edema en esclavina, obviamente, ¿no? Ocupa la parte superior del tórax y la cara. Acuérdense que la esclavina es una especie de capa que usaban antes ¿cómo se llama? Las abuelas, no sé, que se ponían la cabeza y la palta de ¿qué se llama? ¿No? Del tórax, ¿no es cierto? Eso se llama esclavina. Y la distribución del edema precisamente tiene esa relación. Eso es importante, ¿ya? Porque esta esclavina no compromete en este caso, por ejemplo, no hablan del problema de los miembros superiores, es solamente de la parte alta. Ustedes el drenaje, ustedes están haciendo ya una extensión a un compromiso probable de la vena cava. Pero acuérdense ustedes que hay dos venas cavas, pues. Vena cava superior, vena cava inferior, ¿no es cierto? Entonces, si hay acá una vena cava superior, obviamente no tiene por haber compromiso de drenaje, ¿no es cierto?, de los miembros inferiores o de lo que llama o de los miembros superiores, ¿no? Entonces, esto más al tema apunta a la posibilidad de una vena cava superior. Muy bien, Joyce, ¿no? Está pensando en una vena cava superior. Muy bien. Hay otras manifestaciones que de alguna manera me corroboran de que puede haber algún problema de tipo mediastinal. Alguien hizo referencia a tipo peculiar de tos y compromiso de la voz. Stephanie Pérez. A ver, Paola. Paola quiere comentar. A ver, Paola, ¿qué te parece? ¿Qué está ocurriendo o qué te sugiere que este paciente dice, ¿no es cierto?, en relación al tipo de tos y a la alteración de la voz. Sí, doctor, puede ser que haya una lesión en el nervio recurrente izquierdo y hace que tenga una voz bitonal. Perfecto, eso se llama tos bitonal, ¿no? Tos bitonal, pero a la vez tiene ronquera, o sea, acá, pensando también de manera amplia, pueden ser dos cosas. Puede haber un problema propio de la cuerda vocal de la laringe, ¿no es cierto? Acuérdate que este paciente tiene dificultad respiratoria. Y la otra, lo que tú muy bien dices, ¿no es cierto?, que puede haber un compromiso del recurrente laringio, puede haber una compresión de este nervio y en consecuencia el paciente va a tener este tipo de manifestación, ¿no? Y de repente acá también, de alguna manera, orientando a ustedes, ¿no?, de que la situación puede estar por ahí, ¿no?, porque el paciente comienza a tener una respiración laboriosa. A ver, ¿qué opina de esa respiración laboriosa? Carla Tineo. Carla. Sí, Apagaste doctor. tu micro. Perfecto. Te leo para que me comentes, Carla. Dice que el paciente tiene problemas de, bueno, respiraciones más laboriosas con ruido de tono alto inspiratorio, ¿no? O sea, este paciente tenía disnea, ¿no?, y respira laboriosamente con un ruido respiratorio de tono alto. ¿Qué te sugiere eso? Te orienta un poco. Cuando hablamos de problemas obstructivos de las vías aéreas, hicimos mención a este tipo de situación. ¿Recuerdas la línea inspiratoria en compromiso de qué parte de la vía se produce? A ver, la disnea inspiratoria, les dije, se produce en obstrucción de la vía respiratoria alta, no, Álvaro. Ya, en los bronquios se produce en la fase expiratoria alta, muy bien, dice Lisette. Y les mencioné que en la obstrucción de vía respiratoria alta, el paciente respira con dificultad incorporando aire y generando un ruido de tonalidad alta que se llama, ¿cómo se llama? Estridor laringio, ¿ya? Entonces, este paciente obviamente tiene varias, ¿no?, situaciones de compromiso. Tiene compromiso no solamente, ¿no?, de repente de la propia laringe, compromiso venoso, tiene compromiso probablemente de algunas estructuras nerviosas, de repente ¿no es cierto?, del recurrente laringio, no sabemos, ¿no es cierto?, pero las manifestaciones clínicas de este paciente obviamente son de esta naturaleza. Entonces, para hacer un resumen, estamos frente a un paciente varón
con antecedentes ya de cuadros bronquiales de mucho tiempo de evolución, ¿cierto? Un paciente con un tabaquismo pesado, ¿bien? Que ahí cursaba pues con cuadros de acentuación estacional, cuadros infecciosos bronquiales, como ocurre pues, con todo un paciente bronquial crónico. Entonces, ese es el estatus básico de este paciente, ¿no es cierto? Pero se agrega 30 días antes un cuadro clínico ligeramente diferente, ¿no? Y la diferencia está no solamente en la calidad de la tos que tiene este paciente, que se hace exigente y no productiva, ¿no? Además, obviamente, ciertas peculiaridades, como ha sido mencionado, tiene tonal, tiene disfonía, tiene ronquera, ¿no es cierto? Y además, el paciente nota, pues, un incremento de volumen de la parte superior del tórax y de la cara, que ustedes muy bien lo han calificado como que corresponde a un edema en esclavina, ¿no? Ahora, en este edema en esclavina, obviamente, probablemente está hablando que hay un síndrome compresivo, ¿no? De alguna estructura vascular, ¿no es cierto? Pues, de esta manera, ¿no? De tal manera que si se está alterando el drenaje del sistema venoso a ese nivel, ¿no? Va a producirse un incremento de la presión hidrostática aguas arriba, y eso va a determinar la salida, ¿no es cierto?, del líquido al espacio intersticial. Y eso explica, desde el punto de vista fisiopatológico, el edema localizado. Ojo que este paciente no dice que tenga edema en los miembros superiores, y menos en los miembros inferiores. Pero, nuevamente, en el examen físico, ustedes tendrán que, obviamente, demostrar todo esto. Igual que el comentario que ustedes hicieron en relación con las adenopatías, ¿no? Van a tener que buscar si hay crecimientos ganglionares, ¿no? Superficiales, ¿no? O solamente el paciente, no sé, puede tener de repente también crecimientos ganglionares solamente de las cadenas o llamantes internas, simplemente. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Miren ustedes, es interesante. A ver, Alison, Sí, doctor. Espinosa, por Sí. favor, Alison, ten la bondad de leer el examen físico. Sí, funciones vitales, bueno, examen físico, funciones vitales, presión de 85 por un minuto, en un minuto, frecuencia Ya. respiratoria cardíaca de 86 por un minuto, respiración 25 por un minuto y temperatura de 37.8 grados. Examen general, varón senil, en aparente estado general, en Mal estado general. mal estado general, intranquilo, lúcido, orientado, hidratado regularmente, adelgazado, en posición semisentada, facies aboatada, lectosómico. Piel y faneras, abotagada, perdón. Piel y faneras, piel tibia, elasticidad disminuida, palidez moderada de piel y mucosas, se aprecia ligero enrojecimiento facial y ligero tinte azulado de los labios. Además, los labios se impresionan aumentado de volumen. En la región torácica superior se aprecia un aumento de volumen que involucra el cuello y la cara. Presencia de prominencia de la circulación venosa superficial. En celular subcutáneo hay un aumento de volumen de la zona torácica superior, cara y cuello. A la compresión se nota resistencia y queda huella en las áreas de compresión. Ligeramente dolorosa, no caliente. En el sistema linfático y osteoarticular, sin anormalidades. Cráneo y cara, ojos, congestión ocular bilateral, edema palpebral aparente. La porción inferior de la cara y del cuello están aumentados de volumen y llega a la porción superior del tórax. No compromete Miembros superiores. Cuello, aumentado de volumen, deja fovea, ingurgitación de las venas yugulares. Y en aparato respiratorio, circulación venosa en la parte superior, se nota dificultad para la inspiración forzada con cierto estridor. Ligera matidez aparente en el área subclavicular derecha y a la percusión normal, auscultación, murmullo vesicular disminuido, algunos sibilantes y roncantes. Muy bien, muy bien. El examen físico yo creo corrobora una serie de datos que ustedes ya estaban pensando y descarta, obviamente, los datos que eran motivos de discusión, ¿no es cierto? Entonces, yo creo con el examen físico,
llegamos a la conclusión de que este paciente verdaderamente tiene pues un problema de tipo síndrome de hematoso localizado, ¿no? Pero además tiene otras situaciones. ¿Qué otra cosa te llama, qué te llama la atención del examen físico? A ver, bueno, a Álvaro ya le hemos preguntado varias veces. A ver, Milagros, Milagros Chávez. Milagro Chávez, ¿está? Bueno, están abandonando. Bueno, eso ya es problema de... Vivian. Sí, doctor. A ver, por favor, Vivian, ¿qué te llama la atención? Ya aparte, ¿no? Ya de lo que obviamente hemos mencionado, pero en el examen hay cosas que se destacan que no han sido referidos obviamente en la anamnesis. ¿Qué te llama la atención del examen físico? La matidez Matidez, ¿en dónde? en el área respiratoria. Bueno, el aparato respiratorio. Ya, perfecto. Sí, hay una cosa, una matidez aparente, dice. ¿Qué otra cosa te llama la atención del celular, del También examen físico? el murmullo vesicular disminuido. Ya, murmullo vesicular disminuido. Bueno, en el aparato respiratorio realmente hay pocas cosas, ¿no? Pero no te llama la atención el examen precisamente del área aumentada de volumen. ¿Qué cosa parece que no hemos visto o que no ha sido mencionado en la anamnesis? La ingurgitación de las venas yugulares. Ingurgitación yugular y tiene además circulación colateral. Tiene además, ¿no les llama la atención este ligero tinte azulado de los labios? Miren ustedes cuántos signos. ¿Ah? Hay que prestarle atención. ¿Qué es un tinte azulado? Cuando tienes tinte azulado de los labios, ¿qué estás pensando? Cianosis. Cianosis localizada, pues hija, ¿no? Cianosis, es una cianosis localizada. Entonces, este paciente, pues definitivamente, está presentando un problema, un síndrome compresivo, probablemente venoso, ¿no es cierto?, que está originando que la sangre, pues, continúa su trayecto hacia el corazón utilizando colaterales. Por eso que se ve que hay desarrollo de circulación colateral, ¿no? Entonces, ese es obviamente un dato importantísimo, ¿no?, para que puedan ustedes estar, como llama, para plantear el problema que ustedes ya están imaginándose, ¿no? Lamentablemente el examen del aparato respiratorio, pues no tiene mayor problema. Yo creo que no hay tantos signos, obviamente, en la ocultación, en la percusión, dice una ligera matidez, ¿no? Lo que llama la atención es, obviamente, la circulación venosa en la parte superior y la dificultad a la inspiración forzada con estridor. Estamos diciendo que algo está pasando en la parte alta de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, además de, obviamente, que el paciente puede ser un sedor crónico. ¿Ah? Entonces, esa es la situación. Bueno, para evitar que se vayan, pues, que se siga guiando la gente, ¿no? Entonces, hay que orientarles ya definitivamente. Estamos frente a un síndrome mediastinal, chicos, ¿ya? Entonces, por supuesto, ya fácilmente ustedes ya pueden definir lo que es un síndrome mediastinal, ¿no? Entonces, un síndrome mediastinal son los conjuntos de síntomas y signos que ocurren como consecuencia de alteraciones a nivel del mediastino. Estas alteraciones, obviamente, son de índole anatómica, ¿no es cierto?, y que pueden estar produciendo, obviamente, ¿no?, por crecimientos, ¿no es cierto?, de diversas estructuras contenidas dentro del mediastino. Entonces, es importante entonces recordar, ¿no es cierto?, recordar la estructura básica del mediastino, ¿no? Y van a ver ustedes que tienen una serie de divisiones, ¿no? Y dependiendo de la división y en qué parte obviamente se está produciendo, ¿no?, va a determinar pues la compresión de determinados órganos. Acuérdense ustedes que los órganos están distribuidos pues en diversas partes dentro del mediastino, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de síndrome mediastinal, estamos haciendo alusión a un solo síndrome. Hay varios síndromes. De repente el síndrome más común que ustedes se han estado imaginando es el síndrome de compresión de la vena cava superior. Pero ustedes en el cuadro clínico de este paciente han estado viendo otro tipo de síndromes asociados.
¿Ah? Entonces, el mediastino, como ustedes recuerdan, pues es el espacio anatómico, ¿no? Que se encuentra ubicado, ¿cierto?, en la parte central del tórax, con límite superior, el estrecho torácico superior, de ahí parte una línea ligeramente oblicua hacia adelante, hasta la que se llama, la parte que corresponde hacia la parte del orificio torácico superior por arriba y el esternón por delante, ¿no? Y la columna por detrás, el límite inferior es el diafragma, lateralmente las pleuras mediastinales de ambos lados, ¿no es cierto?, que los separa de los pulmones. Esta es una estructura, pero esta estructura tiene una serie de características y podemos dividir las estructuras en mediastino superior y mediastino inferior, ¿ya? Entonces, el mediastino superior está precisamente desde el orificio torácico superior que hemos mencionado, ¿no? Y la prominencia, pues, de la unión del ángulo del esternón con el cuerpo del esternón, que es el ángulo de Lewis, ¿no? Entonces, ese es, pues, constituye el mediastino superior, ¿no? Entonces, de ahí se extiende hasta el nivel de la cuarta vértebra torácica, ¿no? Entonces, ese es el mediastino superior. Por debajo está, obviamente, el mediastino inferior, ¿no es cierto?, ¿no? Este mediastino inferior se extiende en consecuencia desde la cuarta vértebra torácica hasta la zona, pues, del diafragmática, más o menos a la octava vértebra, que se llama dorsal inferior, ¿no? Ese es el mediastino inferior. Miren ustedes, el mediastino inferior es un poco más complejo, porque el mediastino inferior, ustedes pueden diferenciar una parte anterior, una parte media y una parte posterior, ¿no? El mediastino, pues, se llama anterior, ¿no es cierto?, es pequeña, está entre la pared media del mediastino, ¿no es cierto? Su límite inferior es el que se llama el esternón, y su límite posterior es el pericardio fibroso, ¿no es cierto? Hay algunas pequeñas estructuras ahí que pueden, obviamente, originar compromisos de crecimientos, etcétera, etcétera, pero el mediastino anterior es pequeño. El mediastino medio, un poco más importante, porque es la división que corresponde, ¿no es cierto?, a la zona, ¿no?, que ocupa el corazón, ¿no? Está ubicado, entonces, en este caso, el corazón, y ocupa la región comprendida entre el pericardio, ¿no es cierto?, en la porción anterior, y en la parte posterior, la bifurcación de la tráquea. Ese es el mediastino medio, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro paciente tiene, pues, una patología de tipo bronquial, seguramente va a estar en el mediastino medio, ¿no es cierto? O puede estar en el mediastino superior, si son compromisos de tipo ganglionares, ¿se dan cuenta? Y el mediastino posterior se localiza, pues, detrás del pericardio fibroso, obviamente, ¿no? Y los cuerpos vertebrales anteriores, ¿no es cierto?, hasta la octava cuerpo vertebral dorsal, ¿no? Y por abajo el límite, obviamente, el diafragma, ¿no? Y en el mediastino posterior, generalmente, acuérdense ustedes, existen más estructuras neuroanatómicas, nerviosamente, y los procesos expansivos están en relación precisamente con estas estructuras. Nuevamente acá, miren ustedes, en el mediastino superior que van a encontrar, timo, ¿no? Recuerden ustedes que puede haber patologías del timo. Una situación que ustedes seguramente han escuchado, ¿no?, es la presente de miastenia gravis, que en una buena proporción de casos está asociado a un crecimiento del timo, ¿no? Pero también están los troncos venosos vertocefálicos, la vena cava superior, el callado de la aorta, estamos hablando en la parte alta, ¿cierto?, ¿no? El conducto torácico, ¿no es cierto?, que es el drenaje del sistema linfático, ¿no? Los nervios, por supuesto, vagos y frénicos, el recurrente laringio, la tráquea, el esófago, ¿no es cierto?, y los músculos prevertebrales. Entonces, el compromiso a este nivel, obviamente, puede producir, miren ustedes, cualquier tipo de alteración de la función de estas estructuras, ¿no es cierto? Este paciente, inclusive, tenía, pues, también un poco de disfagia, aparentemente, ¿no es cierto? La tráquea puede estar comprometida, puede estar comprimida, ¿no? Acá, de todas maneras, la compresión tiene que ser intensa, porque recuerden ustedes que la tráquea tiene, pues, un anillo fibroso que de alguna manera lo defiende, ¿no?, de las compresiones, pero puede haber tranquilamente infiltración. Y los nervios pueden ser tranquilamente interrumpidos por infiltración, ¿no es cierto?, como el nervio vago, el nervio frénico. Miren, acuérdense ustedes que el nervio frénico inerva solamente el diafragma. No sé, obviamente en estos casos el paciente va a tener, pues, parálisis diafragmática, ¿no?, y el examen físico demostrará que no se movilizan los diafragmas de manera apropiada, ¿no? Miren ustedes, recordando la magnitud de
de estructuras ubicadas, uno puede imaginarse lo que puede estar pasando. Ya en el mediastino inferior, ¿no es cierto? Tenemos en la parte anterior, ¿no es cierto? El timo, las ramas de vasos torácicos y algunos nódulos linfáticos, ¿no? El mediastino posterior, miren ustedes, la aorta torácica, ¿no es cierto? Obviamente una serie de ganglios, la vena ácigos, nervios esplánicos, el esófago, nervios vagos, los vasos y nódulos linfáticos, plexos nerviosos esofágicos y tronco simpático torácico. En el mediastino medio está el pericardio y el órgano más importante, pues, contenido ahí es el corazón, ¿no es cierto? Y la porción inicial de los vasos que están saliendo ahí, tanto los vasos que están saliendo y los vasos que están llegando, ¿no es cierto? Miren, están los síndromes compresivos que pueden presentarse. Una compresión puede originar, pues, compresión de vasos, compresión de órganos, ¿no es cierto? Entonces, el síndrome de compresión de vasos, esto más frecuentemente el territorio de la vena cava superior, como ha sido presentado en este caso, ¿no? El síndrome de compresión de vena cava superior, ¿no es cierto? El cual puede originar tranquilamente, pues, síndrome de hipertensión endocraniana, ¿cierto? Porque el drenaje venoso obviamente aumenta la presión dentro del problema del sistema venoso cerebral, ¿no? Cianosis que tiene este paciente, ¿no es cierto? Hipertensión venosa, que ya hemos visto definitivamente este paciente tiene circulación colateral precisamente por la hipertensión venosa. El edema en esclavina, miren ustedes, y la circulación colateral creo que corrobora lo que hemos estado mencionando, ¿no? Pero también se pueden comprimir vísceras huecas, ¿no? Si se comprime el esófago que no tiene ninguna estructura de defensa del esófago, fácilmente puede producir disfagia, ¿no? Y con todas las manifestaciones asociadas al problema de deglución, ¿no? Igualmente la tráquea, si la tráquea puede ser tranquilamente erosionada de repente por un tumor, ¿no? O puede ser comprimida, el paciente obviamente va a tener un estridor inspiratorio, ¿no es cierto? Y tranquilamente puede haber inclusive hasta hemoptisis, seguramente por infiltración, ¿no? La compresión de los nervios, acuérdense ustedes, nervio frénico. ¿Qué nervio el frénico? Obviamente el diafragma, el paciente puede tener parálisis, obviamente diafragmática. Entonces, en consecuencia, el diafragma se va a elevar, pues, ¿no? Y a la percusión, obviamente se puede tranquilamente determinar esta elevación diafragmática, ¿no? La irritación del recurrente puede originar parálisis de las cuerdas vocales, con disfonía, voz bitonal que tenía este paciente. El neumogástrico, ¿no? Irritación, tos espasmódica, cialorrea, ¿no es cierto? Y un diagnóstico o un síndrome interesante que puede presentarse por compromiso de los nervios simpáticos, ¿no? Hay dos, uno de ellos la irritación que produce del simpático, y que produce el síndrome de Porphyr-du-Petit, y la parálisis más bien que produce el síndrome de Claude-Bernard-Horner. ¿Ah? No se confundan, por ejemplo, en pregunta del examen. La irritación del simpático produce la irritación, o sea, se estimula el simpático. Produce el síndrome de Porphyr-du-Petit, y entonces tiene todas las manifestaciones de hiperactividad simpática, midriasis, etcétera, ¿no es cierto? Como está acá, ¿no? Mientras la parálisis, al contrario, bloquea, ¿no?, la acción simpática y deja que predomine el parasimpático, y el paciente va a tener más bien tosis, ¿no es cierto? Va a tener, obviamente, miosis, etcétera, configurando lo que se llama el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no es cierto? Nuevamente acá, para que vean ustedes, las compresiones obviamente pueden deberse a la vena, especialmente la vena cava, ¿no? Pueden también obstrucciones de las vísceras, esófago, tráquea, ya mencionamos, ¿no es cierto? Y alteraciones neurológicas, compromiso, ¿no?, del neumogástrico y del simpático, obviamente a nivel del ganglio estrellado. Muy bien, estos son nuevamente repetimos los componentes, ¿no?, de compromiso, ¿no es cierto?, de las estructuras localizadas en el mediastino. La semiología puede tener varias manifestaciones de índole inespecífico, dolor, puede haber dolor, ¿no?, especialmente el retroesternal, en la parte alta, ¿no es cierto? El síndrome de vena cava que hemos mencionado, si hay compresión del esófago, va a haber disnea, va a haber disfagia, va a haber disnea dependiendo de la magnitud del compromiso, de la localización, ¿no es cierto? Puede haber inclusive, pues, atelectasia del pulmón, si el bronquio se comprime y se obstruye. Puede haber perforación, puede haber enfisema mediastínico. Por supuesto, si es infeccioso, porque no solamente hay que pensar en problemas neoformativos, pueden haber granulomas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el cuadro clínico
Va a ser variado dependiendo de la enfermedad que lo está generando. ¿Correcto? Nuevamente, el síndrome mediastinal, el edema en esclavino, no se olviden ustedes, ya han hablado bastante, cianosis, incurgitación yugular, turgencia de los vasos del cuello. Acá no tiene compromiso en miembros superiores, por supuesto, porque es cava superior. El edema en esclavina, que es interesante, ¿no es cierto? En este caso, obviamente, solamente de la parte alta, ¿no es cierto? Si hay compromiso, obviamente, de manos, obviamente hay que pensar en síndrome de vena cava inferior también, ¿no es cierto? No solamente en una sola posibilidad. Acá tienen ustedes algunas imágenes radiológicas, ¿no? Ven ustedes acá un mediastino ensanchado, ¿no es cierto? Entonces hay que darle importancia a este mediastino ensanchado, ¿no? Aparentemente, si no le damos importancia, podemos dejar pasar. Acá, obviamente, existe una tumoración, obviamente, ¿no es cierto? Y acá, miren ustedes, menos notorio inclusive, pero hay una especie de compresión, ¿no? Ahí está el tronco venoso vercocefálico, ¿no es cierto? Y la vena es el trayecto de la vena cava que está ligeramente desplazado, ¿no? Entonces, nuevamente acá, el síndrome de vena cava superior, eso es lo que les mencionaba, la circulación colateral, miren ustedes, cómo obviamente la incurgitación yugular compromete, pues, el tema está bastante notoria, miren, prácticamente llega hasta la raíz mandibular, ¿no es cierto? Acá, en la circulación colateral subclavicular, miren, muy notoria, definitivamente, ¿no es cierto? En el síndrome de vena cava, ¿no es cierto? Nuevamente acá, una toma más próxima, ¿no? Una circulación colateral bastante notoria, ¿no es cierto? Igualmente acá, ¿no es cierto? Entonces, estas imágenes, pues obviamente son bastante sugestivas y no hay mucha duda acá con respecto a lo que puede estar pasando. Este paciente, que no es el que estamos mencionando, además tiene pues la presencia de acá un crecimiento que parece ser un ganglio, probablemente sea un ganglio, ¿no? El edema, miren, ustedes compromete el edema, ¿no es cierto? Inclusive puede llegar a comprometer hasta, obviamente, los ojos, ¿no es cierto? No solamente la cara, la parte de la cara inferior, ¿no es cierto? Sino también periorbitario, ¿no? Y esas son las características. Estos son los tumores posibles, que ya en la parte, obviamente, de medicina 2 seguramente van a poder tomar mayor conocimiento, pero acuérdense ustedes, pueden ser tumores, obviamente, localizados de propias estructuras dentro del mediastino, o pueden ser también de siembras metastásicas. Pero no se olviden ustedes que hay otras estructuras que pueden, obviamente, producir compresión, ¿no es cierto?, sin ser necesariamente neoplasias, como en el timoma, el bocio, ¿no es cierto?, un bocio sumergido, los teratomas, quistes bronquiales, ¿cierto?, quistes pericárdicos, etcétera, obviamente dependiendo, ¿no?, de qué parte del mediastino esté comprometido, ¿no? Esto es interesante, en el mediastino posterior, ¿no?, posterior, obviamente, predominan los tumores neurogénicos, ¿no es cierto?, porque ahí están pues las salidas de los nervios intercostales, ganglioneuromas, neuroblastomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, teniendo en cuenta, ¿no?, el tipo de estructuras que ya hemos mencionado, uno puede imaginarse, ¿no es cierto?, la patología que puede estar presentando el paciente, ¿no? Estas son algunas cosas que pueden presentarse, ¿no? No en todos los casos, obviamente, en el síndrome de hipertensión endocraniana que hemos mencionado, ¿no? Acá sí hay una triada, pues, cefalea, vómitos y papiledema, eso se presenta en cualquier síndrome de hipertensión endocraniana, no solamente en este caso, ¿no? El estridor que presentaba el paciente, el sonido respiratorio normal se altera, ¿no es cierto? Y es un ruido chillón musical causado por un bloqueo, ¿no?, a nivel de la laringe, ¿cierto? Y generalmente es inhalación. La voz bitonal que tenía este paciente, miren ustedes, por compromiso de las cuerdas vocales, parálisis, puede ser unilateral, ¿no? Si hay parálisis bilateral, obviamente el paciente no va a poder hablar, va a estar con una disfonía tremenda, ¿no es cierto? Y las irritaciones que puede haber, cialorrea, etcétera, etcétera, por compromiso, obviamente, acuérdense ustedes, hablamos de la posibilidad de una irritación o un compromiso del nervio frénico, del nervio, obviamente, del nervio vago, ¿no? Y los dos síndromes que hemos mencionado en relación con el compromiso del sistema simpático, ¿no?, del ganglio estrellado, que puede ser síndrome de irritación. En ese caso, obviamente, está exaltada la función. Es el síndrome de Profur-Petit. Como es simpático, va a tener midriasis, ensanchamiento de la hendidura palpebral, parece una exoftalmia, por irritación del nervio simpático cervical.
Lo contrario es cuando existe ya un bloqueo, más bien hay una parálisis, ¿no es cierto?, del simpático. Entonces, si se paraliza el simpático, va a predominar el parasimpático, obviamente las manifestaciones van a ser inversas. El paciente va a tener una tosis palpebral, ¿no es cierto?, va a tener una miosis, ¿no es cierto?, de las pupilas, el párpado está caído y ahí tiene tosis precisamente, ¿no? Y la anhidrosis o una sequedad facial, ¿no?, por compromiso, obviamente, de este nervio autonómico, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, finalmente una pequeña reflexión. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y eso lo dijo una persona pues, tremendamente importante en la historia, Albert Einstein. Y que no se olviden, hay que estudiar, ¿no? Nos abre una serie de posibilidades. Bueno, eso ha sido la presentación. Si tienen ustedes alguna pregunta, ¿no? Ahí lo haya quedado en duda. Doctor, una consulta. Con el caso A que ver, Álvaro. presentó, no, ¿se puede descartar de que sea una tumoración ya que no tiene síndromes de ganglios presentes o no se puede descartar? Así es, Álvaro, estamos completamente de acuerdo. Acuérdate que nosotros estamos haciendo el diagnóstico solamente sindromático. Yo no he querido pasar más adelante porque eso ya no es tema del curso que están haciendo. Nosotros quedamos en diagnóstico de síndromes. Lo que sí te puedo decir es que este paciente tiene un síndrome, ¿no?, de compresivo de vena cava superior. Ahora, ¿qué está comprimiendo? Yo creo que podemos hacer un adelanto, ya ustedes lo han hecho. Un paciente fumador, mayor, que ha perdido peso, probablemente sea un problema neoplásico, ¿no es cierto? Ahora, puede ser problema neoplásico del pulmón con extensión al mediastino, o puede ser de repente, puede ser tranquilamente un compromiso, un linfoma, con compromiso solamente de los ganglios profundos, ¿no es cierto? Entonces, no se ha hecho la valoración para ya hacer el diagnóstico fino. Pero, recuerdas, todo esto lo que estamos haciendo es el insumo para que ustedes más adelante planteen con su paciente. Seguramente este paciente no se van a contentar ustedes con una radiografía, le pedirán de repente ustedes una tomografía pulmonar, ¿no es cierto? Y de esa manera se va a aclarar. Y por supuesto, dependiendo de lo que ustedes van encontrando y van pensando, obviamente ustedes van ampliando sus órdenes para poder llegar al diagnóstico final, ¿no? Esa es la idea del curso. Esto es solamente la orientación básica para ver qué van a hacer ustedes en el próximo capítulo que van a hacer ustedes en el próximo semestre. Muy bien, Álvaro. Ya, Yo no sé si está tu pregunta. sí, está ¿Alguna bien. pregunta más? A ver, voy a revisar, no sé, para no repetir algunos temas, el lunes yo les comunico el día domingo, ya les pongo a ustedes ya la revisión. Sé que han postergado el seminario, ¿no? El seminario le van a hacer el día martes, me parece, ¿no? Sí, doctor, el martes a las 7 de la mañana. Ya, perfecto. Entonces yo el día lunes voy a preparar y yo les aviso con anticipación. El domingo les estoy pasando a eso de en la tarde, qué es lo que vamos a hacer. Ya igual, esa es la modalidad que ustedes están viendo, a mí me gusta discutir, porque eso es práctica. Porque de nada vale que yo les repita lo mismo que están haciendo en la teoría, ¿no? Entonces, yo les muevo un poco al comentario, yo digo, ustedes equivóquense, no hay ningún problema, pero participen, es la única forma de poder, pues, hacer esta práctica un poco atípica, ¿no? Porque lo ideal sería, pues, que ustedes revisen una historia clínica, examinen al paciente, que lamentablemente no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, voy a preparar un caso nuevamente a propósito ¿no? Y haremos la revisión correspondiente. No sé si toquemos de repente el síndrome pleural, voy a verlo más adelante a ustedes. ¿Correcto? Bien, chicos. Suerte y nos vemos. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicas. Hasta luego.